Claro, la última hora en la tarde. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. El prepping es un fenómeno que se extiende por todo el mundo. Son personas que ante un desastre que consideran inminente hacen acopio de alimentos y otros productos de primera necesidad que les permitan afrontar una época oscura. Los preparacionistas, que es como se les llama en España, se preparan para lo peor. Y no es solo que hagan acopio de cosas, sino que también se entrenan para sobrevivir en situaciones extremas. Son personas discretas que procuran no llamar la atención, pero que han convertido a lo mejor su trastero en un mini almacén que les permitiría sobrevivir meses o años, y se apuntan a cursos de supervivencia en los que aprenden desde usar un kit de primeros auxilios hasta trepar a un árbol o hacer una cabaña. Se trata de buscar la autosuficiencia. Los preppers han aumentado considerablemente tras la pandemia del COVID y mucho más desde las dos últimas guerras, la de Ucrania y la de Gaza. En Estados Unidos el fenómeno ya engloba a cerca de 4 millones de ciudadanos convencidos de que deben estar listos ante una tercera guerra mundial, una previsible contaminación nuclear, la caída de un meteorito y hasta una invasión zombie. Como te digo, puedes tener un prepper como vecino sin que lo sepas. Y oye, no dista mucho de aquellos que durante los primeros días del COVID arrasaron con el papel higiénico en el supermercado. Bueno, a la mayoría de nosotros todo esto nos hace como mucha gracia, ¿no? Y lo contamos como una curiosidad. Pero lo cierto es que el estado actual de la geopolítica mundial no está para bromas. Y que las palabras de algunos dirigentes en las últimas semanas, hombre, pues no ayudan a la tranquilidad general. El último ha sido Donald Tusk, el que fuera presidente del Consejo Europeo y actual primer ministro de Polonia, hablando de una época de preguerra en Europa y de que no habíamos vivido una situación así desde el año 1945. Tal vez es por eso que en este tiempo de desasosiego sentimos una mezcla entre alivio y morbo cuando nos acercamos a series distópicas. Hoy, que es martes y es día de series aquí en la tarde, Javier García Arevalillo nos va a presentar, entre otras, Fallout, una de las novedades para este mes de abril que va precisamente en esa línea. Mientras triunfa el problema de los tres cuerpos, que nos enfrenta a una invasión alienígena de un pueblo que huye de un sistema caótico destinado a la destrucción. Tu misión es resolver el enigma de este mundo. El enigma de este mundo. El punto de partida, ese problema de los tres cuerpos, es pura ciencia, es física, y de hecho lo vamos a contar aquí y a explicar con Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en el programa. Bueno, a esa meta llegaremos tras pasar a lo largo de la tarde por la terrible noticia de la muerte de los 7 trabajadores de la ONG del chef José Andrés en Gaza y del repaso de los embalses de las diferentes cuencas hidrográficas tras el paso de la borrasca Nelson. Pero mira, a esta hora ya te puedo contar que Andalucía suavizará las actuales restricciones al campo y a la industria tras las abundantes lluvias caídas durante toda la Semana Santa. Tampoco se esperan ya cortes para el verano en el consumo humano. Por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir ha crecido 13 puntos en solo 7 días hasta superar el 43%. Provincias como la de Córdoba también han visto cómo se han incrementado notablemente el agua embalsada hasta superar el 38%. En ella está la comarca de Los Pedroches, cuyos 24 municipios, donde viven 80.000 vecinos, llevan más de un año abasteciéndose de camiones cisterna, sin poder beber agua del grifo. De hecho, mi compañero Fernando de Aro lo comprobó en primera persona y lo contamos aquí en la tarde hace solo mes y medio. Y es que el embalse de Sierra Bollera, del que dependen, estaba completamente seco. Hoy, sin embargo, la realidad es bien diferente, como nos ha contado en Mediodía COPE el alcalde de Añora, uno de los pueblos afectados. Es Bartolomé Madrid. Y esto nos genera muchísima satisfacción y mucha más tranquilidad, ¿no? Después de una situación pues muy crítica, una situación anacrónica en la que llevamos pues prácticamente un año, ¿no? Sin agua potable en nuestro grifo. Yo creo que en cuestión de 2 semanas, 3 semanas como mucho, podemos tener ya agua potable, porque ahora mismo hay que limpiar todas las tuberías con ese agua que se nos está suministrando, que se nos está suministrando en este momento y que nos reúne las condiciones de potabilidad.
Y la caída de la natalidad en España está provocando que las familias sean cada vez más pequeñas, con menos integrantes. Un estudio europeo pronostica que allá por el año 2095 solo tendremos 12 parientes directos frente a los 21 actuales. Diego Albúrez Gutiérrez lidera este grupo de investigación del Instituto Max Planck, quien ha pronosticado el tipo de familia que habrá en el futuro. Nos lo ha explicado él mismo en Mediodía COPE. Las personas que son mayores, con una población cada vez más envejecida, van a tener a menos familiares y menos personas que estén en generaciones abajo de ellos, digamos, hijos, nietos que pueden proveer cuidados, pero a la vez las personas, los abuelos y los bisabuelos van a ser cada vez mayores cuando nazcan sus nietos o sus bisnietos. Puede que se disfrute un mayor tiempo. La edad promedio de los abuelos va a ir aumentando también. Y vaya revuelo el que se ha generado después de que la Casa Blanca haya tenido que dar un toque de atención a los periodistas que habitualmente suelen viajar con Joe Biden en el famoso Air Force One, el avión presidencial. Han tenido que pedir, por favor, que no se lleven de recuerdo algunos de los objetos que hay a bordo, como cojines, vasos o cubiertos. Una noticia que ha hecho que nos preguntemos por esos objetos que a menudo desaparecen, entre comillas, de las habitaciones de un hotel. No nos estamos refiriendo al pequeño bote de gel o al gorro de ducha, porque, como nos cuentan en el sector, estos productos ya están incluidos en el precio que paga el cliente. Hablamos de toallas, mandos de televisión o perchas. Miguel Correa dirige un hotel en Benidorm, en Alicante, y en COPE nos ha contado lo más raro que ha visto llevarse. Hace años, recuerdo yo una vez, lo que son los toalleros y demás, y que los destornillaron en un baño, ¿no? Y se llevaron ahí algún embellecedor de toallas y demás. Pero bueno, eso ya es algo más bien hecho a mala fe, un poquito de gente un poquito más. Y el Manchester City sigue sin recuperar los lesionados a una semana del choque contra el Real Madrid. Luis Munilla. Eso es al menos lo que ha asegurado esta tarde Pep Guardiola. El City juega mañana contra el Aston Villa y Guardiola ha confirmado que Ederson, Walker y Ake no están disponibles para ese partido y que solamente John Stones tiene alguna posibilidad de jugar mañana. Recordamos que queda justo una semana para ese partido contra el Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions. De la polémica de los últimos días, el incidente racista del portero del Rayo Majadahonda, Sheikh Sarr, con el aficionado que le insultó, mañana será cuando se conozca la sanción. Recordamos que le pueden caer entre 4 y 8 partidos, según el reglamento. Hoy se ha conocido que Munuera Montero será el árbitro que dirija la final de la Copa del Rey del sábado entre Mallorca y Athletic Club. Hay 2 noticias de lesiones. En el Betis, el Chimi Ávila se va a perder casi lo que queda de temporada por una lesión en los isquios, y el que dice adiós al campeonato es Kouamé en el Cádiz. Y además está en marcha la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, con los hermanos Azparren en la escapada, pero todavía con más de 50 kilómetros a meta. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados ahora mismo con cielos nubosos en la Puerta de Alcalá. Para mañana seguirán algunas nubes con máximas de 18 grados. En tráfico, circulación lenta en la A3 dirección Arganda y en la A4 en Butarque. También la salida de la A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Getafe y en la A5 Alcorcón. Tráfico lento en la M40 Coslada sentido A3 en Barrio de la Fortuna dirección A5 y en la M607 de entrada por el Goloso. Y esta noche empiezan los trabajos para mejorar hasta 7 estaciones de cercanías. Concretamente son las de Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, El Soto, Vicálvaro, Coslada, Delicias y Vallecas Industrial. Se va a trabajar de noche entre las 12:30 y las 4:30 de la madrugada para afectar lo menos posible al servicio. Las obras durarán 12 semanas hasta el 30 de junio. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. We're at the Jennifer Love Kitchen and we've got the Mise en Place. Tell us a little bit about it, Chef Ali. Se llamaba Zomi Francom y trabajaba como gerente de la ONG World Central Kitchen del chef José Andrés en la Franja de Gaza. Hace unos días, esta mujer australiana contaba en este vídeo, entusiasmada, lo hacía en Twitter, en qué consistía su labor allí. Hoy hablamos de ella en pasado porque es una de las víctimas del ataque aéreo de las fuerzas de defensa israelíes. Junto a ella viajaban en coches blindados e identificados con el logo de la ONG
6 voluntarios más de nacionalidades británica, polaca y estadounidense-canadiense. Y a pesar de haber coordinado sus movimientos con el ejército israelí, este lunes por la noche fueron alcanzados por un misil. Desde la ONG Open Arms, que colabora en esta segunda misión como medio de transporte de alimentos, nos cuentan que están devastados. Ya sabes que el barco de Open Arms desde Chipre llevaba alimentos, ¿no?, hasta la Franja de Gaza, que habían conseguido no desembarcarlos directamente, puesto que no hay embarcadero, pero sí fondear cerca de la costa y desde ahí iban, pudiendo llevar los alimentos, ¿no?, hasta la tierra. Hace apenas 3 días zarpaban hacia la Franja de Gaza con ese nuevo cargamento y solo les ha dado tiempo a descargar poco más de 100 de las 400 toneladas que llevaban a bordo. Mañana por la noche llegarán a Chipre. World Central Kitchen, por su parte, suspende sus operaciones en Gaza casi 6 meses después de comenzarlas. Y llegados a este punto, nosotros aquí en la tarde nos preguntamos, ¿cómo es el trabajo de las ONGs en la Franja de Gaza? ¿Cómo es el trabajo de las que siguen allí desde el principio? ¿Qué protocolos sigue una ONG para protegerse, para poder llevar a cabo realmente la acción humanitaria? Acontecimientos tan terribles como este que hemos conocido en las últimas horas hacen que cambien esos protocolos. Bueno, enseguida respondemos a estas y otras preguntas, pero antes quiero saludar a Lorenzo Silva, que es escritor, columnista y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Lorenzo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Al mediodía hemos conocido que el primer ministro de Israel, que Benjamín Netanyahu, ha admitido que el ejército israelí mató de forma no intencionada, dice, a estos 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen. ¿Qué opinión te merece esto, Lorenzo? Bueno, lo primero es lamentar la pérdida de estas vidas y también hay que declarar la admiración, ¿no?, que inspira el riesgo, el esfuerzo, la exposición que asumen estas personas. Quizá no lo ponderamos suficientemente, no somos suficientemente conscientes de hasta qué punto quien decide prestar este tipo de labor en un escenario de conflicto, como además es el escenario de Gaza, que es enormemente complicado, asume un riesgo que no es en absoluto remoto, que es tan cercano como hemos visto con el acontecimiento de hoy, ¿no? Y lo segundo es que, claro, era lo esperable, ¿no?, que el primer ministro israelí dijera que es un error. La verdad es que esto muy bien podría ser el darle una cierta vuelta a una esquina, ¿no? Yo creo que Israel ya tiene bastante deteriorada su autoridad moral en este conflicto, ¿no? Nadie discute que el inicio es una agresión bárbara, injustificada, inhumana y que, pues es legítima una respuesta a esa agresión, ¿no? Pero la respuesta que se está dando y la forma en la que se está conduciendo y probablemente la manera en la que están operando los soldados israelíes con ese poco aprecio, ¿no?, hacia la vida del enemigo. Ya sabemos que en una guerra el enemigo pues es un objetivo, pero no deja de ser tan humano como nosotros. Bueno, pues esa relajación, ¿no?, o esa soltura que tienen los militares israelíes a la hora de operar probablemente propicia este tipo de errores, ¿no? Y quizás sería un momento para que Israel se preguntara hasta qué punto en un conflicto, aunque uno pueda tener una razón de entrada, es importante mantener una cierta legitimidad moral, ¿no? Porque cuando uno pierde la legitimidad moral, pierde algo más que un aspecto intangible. También pierde posibilidades de salir adelante en ese conflicto. Vamos a averiguar cómo se vive las personas, como tú dices, que muchas veces nos olvidamos que aparte de llevar a cabo esta labor importantísima, esta labor humanitaria, se exponen hasta este punto, ¿no? Las noticias que nos llegan desde la Franja de Gaza, desde el comienzo de toda esta barbaridad, ese 7 de octubre, recordemos que en aquel momento murieron asesinadas 1.100 personas por los ataques de Hamás y es verdad que más de 200 fueron secuestradas, algunas permanecen secuestradas. Luego, además, a partir de ese momento, en los ataques sucesivos y en la reacción de Israel,
bueno, las cifras de fallecidos, las cifras de muertos en Gaza ascienden a 33.000 y ataques como este, pues no cabe duda, como cualquier otra noticia que nos llega desde allí, nos hiela la sangre. Pero imagínate los que están cada día, ¿no?, ayudando a los demás, trabajando desde sus ONGs. Noticias como esta les deben afectar y mucho. Allí hay ONGs, por ejemplo, trabajando desde el principio como Cruz Roja, como Save the Children. Patricia Garrido es delegada de Cruz Roja Española en Ramala, en Cisjordania. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vosotros cómo trabajáis en la zona? ¿Cómo os refugiáis, si podéis, en momentos difíciles? ¿Y cómo seguís trabajando con noticias como esta? Bueno, noticias como esta nos entristecen muchísimo y nos preocupan, porque todas las partes de un conflicto deberían estar respetando el derecho internacional humanitario, pero vemos que no es así, que se sigue atacando a personal humanitario. Nuestros colegas que están trabajando en Gaza están sometidos a niveles de estrés muy, muy elevados. Y a pesar de que estamos utilizando estándares muy exigentes en materia de seguridad, pues vemos que estas situaciones se siguen repitiendo y nos sentimos impotentes por no poder proteger mejor a nuestros equipos. Vicente Raimundo es director de Cooperación Internacional de Save the Children en España. Hola Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde World Central Kitchen nos dicen que iban con la señalización adecuada, que además el ejército israelí tenía la información necesaria para saber quiénes eran y las rutas por las que iban a transitar con esa ayuda de comida, como sabemos que es lo que proporciona esta ONG, y sin embargo han sido atacados. ¿Eso significa que no estáis a salvo en ninguna situación? Bueno, yo creo que lo más importante a destacar de lo que has mencionado es que esto no es un hecho aislado. En estos momentos hay más de 200 personas cooperantes, 200 trabajadores humanitarios que han muerto desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza. Las Naciones Unidas ha perdido 170 y tantos, Médicos Sin Fronteras 5. Nosotros hemos perdido a un colega de Save the Children junto a 23 miembros de su familia. Suma y sigue, es decir, no es un hecho aislado. Entonces, bueno, de aquí se pueden sacar muchas conclusiones. El trabajo es, como ha dicho mi colega de la Cruz Roja, extraordinariamente difícil a la vez que extraordinariamente importante. Porque hay ahora mismo gente que está muriendo de hambre. Y estos colegas que han muerto hoy iban o venían de distribuir comida a la zona más castigada por el hambre de la Franja de Gaza, donde hay 300.000 personas que están literalmente muriéndose de hambre porque no pueden acceder a comida que existe, además, en otras partes de la franja. Uh-huh. Patricia, ¿cuál es el punto de no retorno para una actuación de una ONG, para los cooperantes, para los voluntarios, en una situación de peligrosidad extrema? Yo entiendo que siempre intentáis aguantar el máximo tiempo posible, pero también es verdad que ha habido países donde no os ha quedado más remedio que en situaciones muy concretas tener que abandonar o tener que paralizar vuestra actuación. Patricia, ¿cuál es ese punto de tener que tomar una decisión de no retorno, de salir de la zona? Bueno, el punto de no retorno, de entrada, como dices, es algo que no nos planteamos. Nosotros trabajamos de la mano con la Media Luna Roja Palestina y es difícil marcar esa línea, pero sí te puedo poner algunos ejemplos en los que nos hemos visto obligados a retirarnos. Por ejemplo, en la gestión de los 2 hospitales que teníamos en Gaza, y digo teníamos porque desde la semana pasada perdimos el segundo, después de haber sido sitiado hubo que evacuarlo en condiciones bastante duras, además. Y bueno, están completamente destrozados, los daños son muy graves y ya no podemos trabajar ni garantizar la atención de la salud desde estos puntos. Nos hemos replegado hacia el sur y ahora estamos trabajando a través de puestos médicos avanzados y gestionando campamentos con la población desplazada. Mientras podamos mantener unos mínimos de seguridad para nuestro staff y para nuestros voluntarios, por supuesto vamos a seguir ahí. Pero como te digo, es dificilísimo para mí marcarte cuál sería ese punto, ¿no? de no retorno. No nos lo planteamos. Vicente, ¿cómo soléis ir identificados? ¿Avisáis de la actuación que vais a llevar a cabo en un momento determinado, en un sitio determinado? Para que... Dime. No,
No. La cuestión básica es la aceptación. Es decir, yo estoy allí, Médicos Sin Fronteras está allí, la Cruz Roja está allí porque es tácitamente aceptada por las partes del conflicto. Y esa aceptación se negocia. Es decir, hay contactos directos o indirectos con las partes del conflicto de un nivel de detalle extraordinario. Es decir, cada movimiento, cada presencia, cada persona es informada a todas las partes con suficiente antelación. Las oficinas en las que trabajamos, la persona que entra y la persona que sale, lo que se va a hacer, lo que se deja de hacer. Nuestro personal, nosotros ahora mismo tenemos 20 personas locales y entre 10 y 12 internacionales en Gaza. Todas las noches dan su posición exacta a nosotros y nosotros lo damos a las partes en el conflicto, de tal manera que si a la mañana siguiente alguien no responde a una llamada, ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Es decir, hay una intercambio de información directa e indirectamente, y luego se negocian, las oficinas centrales hacen negociaciones a altísimos niveles con Washington, con Qatar, con el Cairo, con Ramallah. Es decir, es un entramado de negociación humanitaria complejísimo, precisamente para tratar de aumentar mi aceptación en el terreno, porque yo no tengo armas y yo no soy una parte del conflicto. Yo solo estoy allí porque 2, 3, 4, las partes que sean, han aceptado que yo dé ayuda humanitaria basada en principios humanitarios, por el principio de humanidad, a población que tiene el derecho a recibir una asistencia neutral e imparcial. Tienen el derecho. Y nosotros, pues bueno, nosotros y otros muchos, evidentemente, decidimos el nivel de riesgo que queremos correr o que podemos correr, porque bueno, a la gente le puedes pedir compromiso, pero el martirio no se puede pedir. Pero Vicente, entonces, por lo que me cuentas, tú no puedes llegar a entender o no entra en vuestros cálculos la posibilidad de un error o al menos de un ataque no intencionado, como ha mencionado Netanyahu cuando ha admitido que sí que ha sido Israel el que ha matado a estos 7 cooperantes. No conozco los detalles de lo que ha pasado. Es cierto que en el pasado ha habido errores, ha habido fuego amigo entre los propios soldados que se han matado entre ellos, pues empezando por ahí cualquier cosa es posible. Pero lo de hoy no es un hecho aislado, insisto, es que hay más de 200 cooperantes que han muerto desde el 7 de octubre y más de 100 periodistas, por cierto. Esto no es un hecho aislado. Es decir, si esto fuera un error, perfecto, es un error, pero quítale a 200, 190 y tantos no fueron errores. El ataque a las oficinas del MESEF, el ataque a la vivienda de Save the Children, donde murió una persona con su mujer, sus hijos y 21 personas más de su familia, esos no fueron errores. No, eso no son errores. Entonces, bueno, podrá haber sido un error, yo no tengo ningún elemento de juicio suficiente como para inclinarme en un lado u otro, pero el contexto aquí es el siguiente. Lo que ha dicho mi compañera de la Cruz Roja, es decir, existe el derecho internacional humanitario por una razón, que es poner orden en este tipo de carnicerías, que es lo que está sucediendo en la Franja de Gaza hoy en día, ¿no? Es decir, hay más de 33.000 personas, como tú decías, muertas, de las cuales 14.000 son niños y niñas. O sea, nos tenemos que ir a precedentes más allá de la Segunda Guerra Mundial para encontrar tasas de civiles muertos en un conflicto de la misma magnitud. Es que no hay precedentes en el siglo XX. No hay precedentes del hambre, del aumento del hambre y de la desnutrición tan rápida. No existen. Las herramientas que miden no tienen precedentes en 40, 50, 60 años. Es decir, bueno, estamos viendo en directo una serie de hechos bárbaros que no estamos siendo capaces los políticos de frenar y las organizaciones de cooperación internacional humanitaria de frenar. Y para mí esto es lo trágico, porque tenemos el mandato, tenemos los recursos, tenemos la aceptación, tenemos la experiencia. Si nos dejaran un acceso irrestricto y continuado, hoy mismo se pone en marcha una operación humanitaria que salvaría la vida de miles de personas. Uh-huh. Si eso no sucede, será por algo. Patricia, ¿qué sería necesario entonces para poder garantizar ese derecho internacional humanitario y que pudierais trabajar las organizaciones con la seguridad necesaria? Bueno, esto no está en nuestra mano. Las partes implicadas en este conflicto y en el caso concreto del que estamos hablando, Israel, tiene que respetar el derecho internacional humanitario y tiene los medios para que así sea, porque como decía mi colega de Save the Children, se hace una coordinación exhaustiva. O sea, no es justificable que estos incidentes sucedan porque no hay espacio para la improvisación. Es mucho trabajo de coordinación que se hace y entendemos que no existe la voluntad en este caso para respetar el derecho internacional humanitario.
Patricia Garrido, delegada de Cruz Roja Española en Ramallah, Cisjordania, y Vicente Raimundo, director de Cooperación Internacional de Save the Children en España. Muchas gracias por atendernos. Un abrazo a los dos y a todos, todo el personal y todos los cooperantes y voluntarios que tenéis en la zona. Y pues ánimo, porque la verdad es que los momentos son duros. Gracias a los dos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Creo que lo han explicado muy bien, Lorenzo. Sí, y además con esa cifra que es bastante sobrecogedora, ¿no? Pensar que en 6 meses han muerto 200 cooperantes de organizaciones humanitarias, pues la verdad es que solo hay 2 formas de explicarlo y ninguna es buena, ¿no? O bien que la conducta o el comportamiento o la manera de conducirse los combatientes israelíes en la franja es muy, muy descuidada y poco respetuosa, o bien que la situación es enormemente caótica, ¿no? Y eso parece que se compadece poco con esa reputación que tiene Israel de manejar excelente información siempre, ¿no? No sé, yo creo que alguien no está calculando muy bien esto, ¿no? Al final, mi sensación es que esta campaña lo que está haciendo es, en lugar de aislar lo que habría que aislar y habría que haber conseguido debilitar, que es Hamás, que es la versión más radical y más inhumana de la resistencia palestina, pues probablemente lo que se está haciendo es hamasizar toda la sociedad palestina, ¿no? Se está sembrando un odio que va a durar décadas. Es tremendo, ¿no? Todo lo que nos llega desde allí, noticias como esta, y después escuchar los testimonios de los que trabajan en la zona, saber en qué condiciones trabajan y que efectivamente lo que les cuesta seguir llevando a cabo su labor humanitaria, es decir, de ayuda, de respetar, de intentar respetar el derecho mínimo a tener, la población civil, ese derecho a que les cuiden, es decir, a tener una asistencia sanitaria, comida, en fin, el derecho internacional humanitario, en definitiva, que no se respeta en absoluto. Y no respetarlo menoscaba mucho la reputación de un país, y la reputación, como comentaba al principio, es importante, ¿eh? También pesa en un conflicto. Lorenzo Silva, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Las 4:26, 27 minutos ya, hora menos en Canarias. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. La Mutua nos espera. Sí, porque vamos a intentar solucionar otro problema, y es que, que te quedes tirado con el coche en medio de la nada y encima que tu compañía de seguros te tenga horas y horas esperando. Bueno, pues que sepas que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es. I'll never run, leave you behind. I'll never hurt you like he hurt you. I'll never make you cry. I'll treat you. Según un estudio... Ya empezamos. Empezamos bien. Tenemos estudios para casi todo. La pregunta es, y ahora vamos con el estudio. Bueno, me quedo sin voz. ¿Cambiarías de pareja si tu mascota no la acepta? Según un estudio, la mitad de los encuestados dejaría a su pareja, novio, novia o similar si no le cae bien a su animal de compañía. Efectivamente. De hecho, el 59% de las mujeres y el 41% de los hombres cancelaría una cita si el candidato no le agrada a su perro. Que quien dice pareja o novio puede ser otro miembro de la familia, que esto también pasa. Esto también pasa. Es un indicio de buena relación que a tu pareja o posible pareja le caiga bien a tu mascota. O sea, vamos a ponerlo también en positivo, De ¿no? hecho, 7 de cada 10 mujeres piensan que su perro, por ejemplo, es un buen juez de carácter capaz de olfatear a los malos acompañantes. Es decir, ¿te fiarías de alguien a quien tú te das cuenta que tu mascota no lo quiere? No lo traga. ¿Qué es verlo aparecer por la puerta? Oye, ¿y que un perro tan tranquilo, sin embargo, se ponga de los nervios? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué pasa? ¿Esto por qué? ¿Qué es lo que detecta?
¿qué es lo que huele ahí? ¿Qué está pasando, no? Eso, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Fíjate, yo no lo acabo de ver, Pilar, pero por ejemplo, se puede dar el caso de que yo, que soy más de gatos que de perros, ¿no? Pues que mi pareja tenga alergia. Entonces, si el gato llega antes que la pareja y a la pareja le da alergia, yo lo siento, pero el gato no sale de la casa. ¿Sí? Si la pareja llega antes que el gato, pues entonces, bueno, me lo voy a pensar. En ese caso puede ser un poco más flexible. Es decir, aquí tiene prioridad el que ha llegado antes. Hombre, claro, es que si el gato ya estaba yo... Pero bueno, esto es una cuestión médica al fin y al cabo, es decir, igual, porque estamos pues hablando de una alergia, ¿no? Pues que mascarilla. mascarilla. Que se ponga mascarilla cada vez que entre en casa. Efectivamente. Pero cuando tú notas... Y fíjate, qué raro que mi gato, que se lleva bien con todo el mundo, con esta persona que le acabo de presentar, oye, que no hay manera, que se pone arisco. ¿Por qué será? Fíjate, pues... ¿Tú notas eso y dices, aquí pasa algo raro? ¿Eh? ¿Lo tienes en cuenta? ¿Será buena persona esta? O a lo mejor me la va a jugar, porque fíjate, aquí tenemos una gata con un sexto sentido según Manuel de Sevilla. Buenas tardes, gente. Yo tengo 2 perros y estos no te sirven para nada, porque estos le hacen fiesta a todo el mundo. Eso sí, tengo una gata que esa es fina y además no falla. La persona a la que la gata no le gusta, aunque tú no lo creas, al final le terminas dando razón a la gata, porque al final te la cuela. Por mucho que tú creas que la gata estaba equivocada, esa sí que tiene un sexto sentido y esa sí te sirve para decir, esta persona es de fiar y esta no es de fiar. Y hasta el momento no ha fallado ni una. No te hablo ya de cuestiones de pareja ni nada, sino de amistad. Pareció una pregunta tonta, pero no lo es. Porque ¿tú crees que es más profunda de lo que parece? Si la gata no hace migas con esa persona, tú di malo. Tienes razón, Manuel, algo pasa. Algo pasa aquí. Algo pasa. Es decir, que el filtro perruno existe. Buenas tardes, gente. Que si cambiaría de pareja si no le agradara a mi perro o mascota. Vamos, transparente lo tengo. Por supuesto que sí. Filtro perruno también. Por otro lado, tengo la suerte de tener un marido que adora a los animales y que adora a la familia que hemos creado, con 2 peludos incluidos. Insisto, no desconfíen, y si el perro dice que no entra alguien, mala pulga la persona que entra, no el perro. Besitos y buena tarde, gente. Uy. Algo hay, ya verás tú como aquí va a haber más que palabras esta tarde, porque luego estarán los que digan, oye, que soy muy buena persona, pero es que el perro de mi pareja no me traga. ¿Qué hago? No, porque esto también habrá pasado a mucha gente, que yo soy, que voy con buenas intenciones, que yo no tengo, pero que es un egoísta. Oye, que los animales también son muy egoístas. Y a lo mejor tienen celos también de las personas. Exactamente, que el tío no quiere que yo entre en casa, pero que no es culpa mía. Eso también se ha dado, que tengas un perro celoso, ¿eh? Hombre, eso también no lo puedo contar. Efectivamente, eso también nos lo puede contar. El perro celoso. Bueno, ¿te ha pasado algo parecido? Pues queremos que nos lo cuentes esta tarde. Gente, @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 15 0602. Puedes ser uno de los damnificados. Que yo no he hecho nada, pero es que el bicho no me quiere y mi novia o mi novio me dicen que así no entro en casa. Pobrecito mío, por favor. ¿Qué situación? O la otra situación, si serías capaz hasta de cambiar, de pareja si tu mascota no la acepta. Vaya pregunta. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE. Estar informado. Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas. Al caer la tarde, Expósito. Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Ya tiene la pasta. Ellos quieren hacer dinero, por supuesto, ese es su principal objetivo. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Qué es revolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Oh, la primavera. Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa. Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 €. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars, hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar. Flexicar, muy flexi. Muchos cars. En Flexicar. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 2x1 en más de 2.500 productos. Como en todas las marcas líderes de conservas de pescado. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 10 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE. Rafael, buenos días. Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fuimos a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Total que se lo dio a un compañero mío, te lo regalé. Y a los 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas del bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, pero no me voy a acordar. Digo, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista llevado cerca de 100.000 pesetas. Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael? ¡Que me va a dar, y me va a dar! Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas La Tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. COPE, estar informado. Son las 4:37, ahora menos en Canarias. Bueno, la actualidad política en este país después de la Semana Santa ha vuelto a subir el suflé de una barbaridad. Es que es día tras día, ¿no? Cuando no sube por una cosa, sube por otra, aparte de las cuestiones que siempre están ahí latentes. Pero a poco más de un mes para las elecciones en Cataluña, el presidente de la Generalitat ha querido como marcar agenda, por decirlo así, y Pere Aragonès ha anunciado un plan para impulsar un referéndum para preguntar sobre la independencia. Un referéndum organitzat d'acord entre les parts. Un referéndum organizado de acuerdo entre las partes, circunscrito a Cataluña, que se articularía a través de una pregunta inequívocamente clara. ¿Queréis que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no? O amb un no. La respuesta del Gobierno ha llegado tras el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa y por parte de la portavoz, Pilar Alegría. En absoluto es la posición de este Gobierno y mucho menos es la posición general y mayoritaria de la sociedad catalana. Y además es que esta posición va en contra de la política de reencuentro y una política de avance para Cataluña con España. Respuesta insuficiente para la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pues pide algo más. Si a Sánchez le quedase sentido de Estado, no dejaría ni que presentasen esta propuesta de referéndum. Hoy mismo rompería con sus socios y pondría fin a este viaje sin retorno. Ana Isabel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Pilar, buenas tardes. Es un no parar. En fin, Pere Aragonès necesitaba él, volver un poco a primera línea, ¿no? Porque es que Puigdemont le está ganando terreno cada 2x3 y dirá, pues ya está directamente, pregunto sobre la independencia. En la famosa convivencia y reconciliación, sí, ¿verdad, ¿no? Pilar? Qué grandes momentos nos está dejando, que baje Dios y la vea. Bueno, eso es lo que dice el Gobierno, que esto lo vincula todo a la existencia de una precampaña en Cataluña,
pero es que es una coartada muy débil, porque este informe que ha presentado hoy Per Aragonés en realidad lo encargó en octubre. En octubre no había ni visos de unas elecciones catalanas, y en octubre no había siquiera todavía una investidura de Pedro Sánchez, sino que se estaba negociando. Por tanto, teníamos un presidente del gobierno en funciones. Es más, tampoco había precampaña en Cataluña cuando en la Comisión de Justicia primero y después en el Pleno se aprobó la ley de amnistía en el Congreso, y ipso facto al minuto siguiente los portavoces de Esquerra, tanto aquí en Madrid como en Barcelona, corrieron a decir que que la amnistía no era el final de nada, sino el inicio de otra fase, que era la del referéndum. ¿Qué ocurre? Pues que el gobierno está nervioso, porque es que al final esto de que se vuelva a hablar del referéndum pues es un misilazo en la línea de flotación del PSC, de la campaña electoral de Salvador Illa, que ahora quiere presentarse como el más constitucionalista de todos. Y esto no le viene bien, pero vamos, que el gobierno, no sé, rebaje esta petición o esta exigencia, mejor dicho, porque los independentistas normalmente no piden, exigen, de un referéndum al hecho de que haya elecciones dentro de 5 semanas en Cataluña, es pensar que los ciudadanos somos estúpidos, porque venimos viendo desde hace tiempo lo que está pasando. Sabíamos que la amnistía no iba a hacer sino robustecer las posiciones de Esquerra y de Junts, como así está siendo. Y eso que no está siquiera aprobada definitivamente, que claro, ahora está en el Senado, tendrá que volver al Congreso. O sea que no tenemos ni ese capítulo pasado y ya están trabajando en el siguiente. Esa idea de venderla además como una idea de concordia, pues es que se les cae completamente, no es... Hombre, yo de desde que empezaron a invocar la famosa concordia, la reconciliación, la convivencia, la unidad, lo que he visto es una contestación enorme en las calles desde el inicio de este curso político en contra de una amnistía a la que se han opuesto 172 diputados de una Cámara de 350, no hay que olvidarla. Un choque institucional sin precedentes en las Cortes Generales entre el Congreso y el Senado, y también una contestación tremenda en la judicatura a todos los niveles, de asociaciones de jueces, de fiscales, de juristas, de colegios de abogados y hasta el apuntador. Y eso es lo que he visto. Yo no he visto la concordia, no he visto la convivencia y no he visto los avances por ningún lado. Por cierto, una ley de amnistía que podría tardar 1 año y medio en ser una ley real y aplicable. Esto ha pasado esta mañana aquí en la tertulia con Herrera. Tú estabas además en esa tertulia, cuando Adrián Vázquez, que es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos Europeos, exsecretario general de Ciudadanos, ha dado y os ha contado la respuesta que le dio el comisario Reynders al respecto de la amnistía. La respuesta del señor Reynders básicamente lo que dice es que la amnistía no se va a poder aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las prejudiciales. Y la media de una prejudicial, para que se dirima, es entre 15 y 18 meses. Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo, es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, al menos en el próximo año y medio. Es decir, que quedaría en suspenso hasta que la justicia europea resuelva todas esas cuestiones prejudiciales. Él hablaba de 1 año y medio. Y claro, le preguntabais también, ¿y Puigdemont? ¿Esto le impediría al señor Puigdemont presentarse a las elecciones catalanas? Presentarse podría presentar. Lo que le acabo de decir de la prejudicial implica que el procedimiento se suspende. Es decir, que si el señor Puigdemont pone un pie en Cataluña o en España, pasa a disposición judicial de manera inmediata. Una cautelar puede perfectamente decir que está inhabilitado para cargo público. Es que todo lo que están haciendo es simplemente continuar con esta bola de nieve que no les va a llevar a ningún sitio. Bueno, de momento hay unas elecciones catalanas de por medio. Entonces, la bola de nieve esta, no sé si se va a deshacer antes o después. Es ¿o cómo? que yo, Pilar, no tengo claro quién mente, pero tengo claro que alguien miente, o al menos alguien no tiene razón en este caso, porque la Comisión Europea, acabamos de escuchar al comisario de Justicia, sostiene que si un tribunal español, en este caso será el Supremo, presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal Europeo de Justicia, automáticamente se suspende la aplicación de la ley, y por el contrario, el Gobierno de España dice que no, que la ley va a estar en vigor independientemente de que haya cuestiones prejudiciales. Es que nos lo han vuelto a repetir hoy en la rueda de prensa de la Moncloa, o mejor dicho, después de la rueda de prensa, ya en conversaciones informales con los portavoces del Gobierno.
Yo solo puedo decir que vamos a sentarnos a esperar qué pasa una vez que acabe el trámite parlamentario, que la ley sea publicada en el Boletín Oficial del Estado, y veremos quién tenía razón, porque de verdad que alguien no la tiene en este caso, pero no me atrevo a decir ya quién. No me extraña. Yo entiendo que la justicia europea está por encima, por así decirlo, de la española, y que por tanto la lógica me lleva a pensar que evidentemente quedará en suspense, pero no lo sé, porque entiendo que en este escenario también han pensado el gobierno y han pensado sus socios independentistas. O sea, que a esperar. No sé qué más decirte que a esperar. Y mientras tanto hay 2 comisiones de investigación en marcha en paralelo sobre el caso Koldo y de los contratos también irregulares vinculados a la compra de material sanitario durante la pandemia. En el Senado ya está en marcha, acaba de abrirse también en el Congreso hace apenas media hora. El Partido Popular pedirá la comparecencia del ministro Ángel Víctor Torres por sus presuntos vínculos con esta trama cuando era presidente de Canarias, igual que lo hizo Armengol. Torres se defiende. A mí no me llamó ni el ministro ni nadie de su equipo del Ministerio de Transportes para contratar con esta empresa. Por tanto, dejar bien claro que ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. El ministro asegura que no tiene ningún problema en acudir a esta comisión de investigación, pero el Gobierno ya ha avisado que en el Pleno del Senado esta tarde ningún ministro responderá a las preguntas del PP sobre el caso Koldo. Por mucho que lo intenten, los que llevan 12 meses entre el Tito Berni y el Tito Koldo no nos van a callar. Pero no va a acudir ningún ministro, o si le reclaman tienen que acudir. ¿Esto cómo es? A ver, lo que dice la Constitución es que cualquier ciudadano español tiene la obligación de comparecer ante una comisión de investigación, sea en las Cortes Generales, sea en un Parlamento autonómico, si estos lo requieren. Lo que no, y tiene obligación de decir la verdad. Lo que no tiene obligación es de declarar. Es decir, puede ir allí, lo hemos visto en innumerables ocasiones. Por ejemplo, recuerdo una comisión de investigación que hubo en el Senado por el caso de los ERES, y entonces se llamó a declarar a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez, 2 expresidentes de la Junta de Andalucía que estaban inmersos en un procedimiento judicial y por tanto se personaron porque era su obligación y decidieron no declarar. Dijeron, estamos en un juicio oral abierto, no tengo por qué decir una palabra en mi contra ni a favor. Y así lo hicieron. Por tanto, entendido esto, tanto la presidenta del Congreso, Francina Armengol, si la llaman a declarar al Senado, como el ministro Ángel Víctor Torres, como cualquiera que sea el siguiente, como la mujer del presidente del Gobierno, tienen que ir. Otra cosa es que luego declaren o no. Hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sí nos ha dicho en Moncloa que él, por supuesto, que no tiene ningún problema en acudir y que además allí contará, bueno, él dice que lo mismo que ha contado hoy en esa rueda de prensa que ahora ponías el corte. Yo creo que aquí, es verdad, ayer se constituyó la comisión en el Senado, que es la que comanda el Partido Popular. Hoy ha quedado constituida la del Congreso, pero lo interesante es ver la lista de comparecientes que van a solicitar unos y otros, y es lo que se están guardando, porque yo creo que esto es como en el chiste del dentista, de no vamos a hacernos daño, o si tú me haces mucho daño, yo te puedo hacer a ti. Exactamente. Entonces, a lo que está esperando sobre todo el Gobierno, ya daban por descontado que iban a llamar a declarar a Francina Armengol y al ministro Torres, pero están esperando a ver si van a atreverse a llamar a declarar a la mujer del presidente del Gobierno, a quien, por cierto, hoy hay una serie de informaciones que todavía acorralan un poco más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a ver qué sale de todo eso, hasta dónde llegan unos y otros, pero entramos en lo mismo, Pilar, en aquello de ese enfrentamiento institucional entre las 2 cámaras legislativas que no se había visto. Yo no lo recuerdo, desde luego llevo casi 20 años haciendo periodismo parlamentario y nunca había encontrado este enfrentamiento entre la Cámara Alta y la Baja. Están pasando cosas que nunca habíais presenciado. Y que nunca querríamos haber presenciado. Y ojo, porque vaya trimestre que tenemos por delante, además con 3 elecciones. O sea que a saber lo que puede llegar a pasar. Ana Isabel Martín, gracias. Gracias, Pilar. Buenas tardes. Y
ahora mismo lo que tenemos es la buena noticia del día con Ibudol de Care Pharma, y esta noticia tiene que ver con las últimas lluvias, que es verdad que ha estropeado las vacaciones de Semana Santa a mucha gente, pero sin embargo le ha arreglado la vida, podríamos decir. Pues por ejemplo, a los 80.000 vecinos de las comarcas del Alto Guadiato y Los Pedroches en la provincia de Córdoba, que por fin van a poder volver a consumir agua del grifo, un agua que había sido declarada no potable desde abril de 2023. Y todo gracias a la lluvia que ha llenado el pantano de Sierra Bollera al 70% de su capacidad. Sin duda una gran noticia para todos estos vecinos de la zona, aunque no hay que olvidar la importancia de reforzar las infraestructuras que conectan los pantanos de La Colada, Sierra Bollera y Puente Nuevo para evitar que situaciones de este tipo se repitan. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Y hoy en COPE te estamos hablando del ecoblanqueo. Es una técnica de comunicación engañosa en la que se utilizan términos medioambientales sin ningún tipo de respaldo científico. Su objetivo es vendernos productos sostenibles, pero que en realidad no lo son. Y todo porque, según el Observatorio de Producción Local y Consumo Sostenible, esta técnica influye positivamente en la compra para 7 de cada 10 españoles. Suelo elegir entre distintos tipos el que respeta el medio ambiente. Lo tengo en cuenta, pero es un elemento más. Si es ecológico o no, lo primero. Fíjate, eco, bio, natural, reciclable, son reclamos medioambientales que proliferan en todo tipo de productos, pero el que figura en la etiqueta está lejos de ser una garantía. Carmen Lavalle, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Está lejos de ser una garantía de que nuestra compra realmente vaya a ser sostenible. Pues sí, es fácil ser víctimas del ecoblanqueo si tenemos en cuenta que 4 de cada 10 etiquetas medioambientales contienen información dudosa, según recoge un informe de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor. Y esto es algo que impacta claramente nuestra capacidad de elegir y de sopesar si ese producto supuestamente respetuoso con el planeta lo es o no en realidad, por mucho sello teóricamente verde que lleve. Confusas, bastante confusas. Utilizan distintas palabras para referirse a lo mismo. Fatal. De hecho, hay algunos que te cuesta saber el origen de procedencias. Algo de marketing. Porque no creo que estén en consonancia con los ingredientes reales. Hay información genérica, infundada o directamente engañosa, y en casi 6 de cada 10 casos las etiquetas o sellos no incluyen datos suficientes para poder ser verificados. Y la verdad es que están muy extendidos si tenemos en cuenta que, según un estudio de la Comisión Europea, el 80% de las páginas web, tiendas online y anuncios llevan algún tipo de alegación medioambiental. Claro, la cuestión es qué podemos hacer entonces para distinguir productos realmente sostenibles de los que no lo son. Bueno, le hemos preguntado al nutricionista y tecnólogo de los alimentos, Aitor Sánchez, que explica en COPE que en este momento lo que nos queda a los consumidores para salir de dudas es convertirnos casi en detectives privados. Para saber si una empresa lo está haciendo bien, tendrías que informarte sobre sus prácticas, tendrías que mirar también parte de las auditorías que ciertas ONGs hacen con algunos productos, y esto es muy costoso en tiempo para el consumidor. Ante esta situación inaceptable para los usuarios, tanto la Unión Europea como España está tomando medidas para prohibir el ecoblanqueo o greenwashing, como se conoce en inglés, a todas las técnicas engañosas para hacernos creer que un producto es sostenible cuando no lo es. Es normal que queramos también tomar medidas para cuando se utiliza toda esta palabrería que está vacía. Realmente los consumidores estamos como muy indefensos ante toda esta palabrería, y aunque no sea perfecta las medidas que se tomen, esperemos que nos acerquen un poquito más a tener mejor información. ¿Pero cuáles son esas medidas que se están impulsando? Bueno, pues sobre todo dependemos de las que se adopten en la Unión Europea. La Comisión promueve desde hace un año una directiva contra el blanqueo ecológico que prohíbe a las empresas el uso de adjetivos generales tipo respetuoso con el medio ambiente, natural, biodegradable, climáticamente neutral
o eco, sin pruebas fehacientes de que lo son. Tras ser aprobada por el Parlamento Europeo a comienzos de este año, la iniciativa debe aún obtener el respaldo del Consejo de la Unión Europea en los próximos meses. Y en nuestro país las medidas para luchar firmemente contra este fenómeno se van a incluir en una futura ley de consumo sostenible que aún no tiene fecha de aprobación. Son pasos en la buena dirección, pero no exentos de complicaciones. Y es que se trata de hacer una especie de etiquetado tipo Nutri-Score en el sector alimentario, pero midiendo cada producto ya no si es saludable o no, sino su grado de impacto medioambiental. Ojalá tuviéramos pues un certificado o un pequeño semáforo para que pudiéramos ser más conscientes de si estamos tomando una buena elección en términos de sostenibilidad. Pues ojalá tuviéramos ese semáforo. En fin, unificar criterios para determinar el impacto medioambiental no va a ser fácil, admiten. Mientras esto sucede, desde el Ministerio de Consumo recuerdan que la actual legislación ya recoge multas por prácticas desleales como el ecoblanqueo del que estamos hablando, de hasta 100.000 euros o incluso superiores hasta alcanzar 4 o 6 veces el beneficio obtenido por la empresa. No sé, ¿tú cómo haces? ¿Te fías? ¿No te fías? Pues la verdad es que yo creo que a todos nos influye muchísimo el empaquetado. Yo intento comprarlos, pero tampoco sé si estoy acertando, la verdad. O sea pues que nada, esperemos que entre la legislación entre nos salve a saco y cuanto antes mejor. Gracias, Carmen. A vosotros. Bueno, con la gente hablamos de cuando las mascotas hacen de semáforo también, de la entrada en tu casa de determinados individuos, de la familia, amigos, conocidos o parejas. ¿Qué pasa cuando a tu perro o gato no le cae bien tu novio o novia? ¿Tú esto te lo tomas como algo definitivo o no? ¿Lo tienes en cuenta? No, te lo estamos preguntando, Rosa, ¿qué dice la gente? Incluso mucha gente cambiaría de pareja si su mascota no la acepta. No es el caso de María. María no lo haría. Buenas tardes, gente. Jamás cambiaría a mi pareja por una mascota. Si elijo bien la pareja, otra cosa es que tenga mal gusto para elegir pareja, pero vamos, no lo cambiaría. No se puede comparar. De todas maneras, hay una cosa que es interesante y de verdad no es un estereotipo, ¿eh? El perro de mi cuñada ladra mucho a mi suegra y a mí me adora. Sistemáticamente la ladra. No sé por qué. Anda. Un besito. En este caso ya, mira. Aquí ya le dan más crédito al tema. No, a la mira tú, suegra le ladra. Sí, a la suegra le ladra y a mí no, a mí me quiere. Sí, a ver si va a ser cuando nos interesa solamente la opinión, digo, de las mascotas. ¿La tienes en cuenta? ¿No la tienes en cuenta? Es lo que te estamos preguntando. Notas de voz 60715 0602. Estás escuchando La Tarde de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana. Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Almudena, Antoni, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día. Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes. Patrocinador principal Total Energies. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación. No se puede seguir según vamos trabajando. Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos. Sí, exacto. Hay estudios que dicen que hoy nos va a hacer Paufil milanesas de berenjena. Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Las 5, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.